Bueno, hoy vamos a ver estructura de mercado. Es realmente el tema más importante en tu carrera como trader. La estructura de mercado es la base y el fundamento de un trader exitoso. ¿Por qué? Porque con la estructura de mercado entendemos dónde estamos parados y hacia dónde va el precio. Es como la base, es como los cimientos de cualquier trader exitoso, sobre todo en la metodología de Smart Money Concepts, donde hay que entender y tener muy claro qué está haciendo el precio y hacia dónde se dirige. Entonces, comencemos. Voy a empezar por lo básico. Lo básico lo explican muchos educadores de la misma forma y luego me iré a la parte un poco más compleja porque lo básico es lo que se ve en los libros, lo que cualquier persona explica, pero el mercado en la vida real muy pocas veces se comporta de una forma básica. Siempre tiene una estructura avanzada y ahí es donde la mayoría de personas se enreda y no logra encontrar o no logra entender qué está pasando y se pierden. Entonces empecemos con lo básico. ¿Qué sería lo básico? Lo básico es entender que el mercado está compuesto de impulsos y retrocesos. En este caso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. O como te pueden decir en otras partes, alto más alto, bajo más alto. Alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto. O en algunos cursos de educadores en inglés, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Perfecto. Entonces, lo primero para entender la estructura es entender que el mercado se mueve con impulsos y con retrocesos. Y que si estamos en una estructura alcista, o lo que nos indica que estamos en una estructura alcista, es que cada alto va siendo más alto que el anterior y cada bajo va siendo más bajo que el anterior. Por ende, nuestra estructura es alcista. ¿Qué sería una estructura bajista? Pues, al contrario, bajos cada vez más bajos que el anterior y altos cada vez más bajos que el alto anterior, dándonos impulsos bajistas, retrocesos alcistas, impulsos bajistas, retrocesos alcistas, impulsos bajistas, retrocesos alcistas. De la misma forma hacia arriba, impulso alcista, el retroceso es bajista, impulso alcista, retroceso bajista, impulso alcista, retroceso bajista. Perfecto, hasta ahí estamos claros. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Que el mercado casi nunca se comporta de esta forma tan bonita. Siempre tiene, siempre tiene movimientos erráticos que nos van a hacer que nos perdamos del precio. Pero ahí es donde vamos a entrar con la estructura avanzada. Entonces, lo primero que hay que entender es lo siguiente. Si entendemos que esto es un impulso y un retroceso, impulso y retroceso, tenemos que entender que cada retroceso o cada impulso también puede tener una subestructura interna que nos puede confundir. Entonces, vamos a ello. Entonces, imaginemos que este fue el último impulso. Impulso. Y esto sería el retroceso. Entonces, si en este retroceso, que sería todo esto que está acá, si en todo este retroceso, vamos a ver, está mejor. Si en todo este retroceso que está acá, el mercado cae de una forma rápida y luego arranca a subir, es fácil de interpretar. Pero ¿dónde está realmente la complejidad del asunto? Vamos a intentar hacerle un zoom solo a esta parte. ¿Qué sería el zoom? Este sería nuestro impulso y ahora miremos cuál sería nuestro retroceso. Si el retroceso empieza a hacer esto, ahí es donde empezamos a confundirnos. Vamos a cambiar el color a ese retroceso. Vamos a ponerlo rojo. Cuando este retroceso, que cuando te lo explican se ve muy fácil de entender, cuando ese retroceso se vuelve algo así, empezamos a confundirnos. ¿Por qué? Porque decimos, sí, está retrocediendo, pero mira, aquí hubo un quiebre estructural, el mercado rompió estructura hacia arriba, porque ya hizo un alto más alto que el anterior, entonces de pronto yo aquí compro y resulta que volvió y rompió estructura hacia abajo y ahí la gente se empieza a confundir.
Entonces, lo que hay que entender es algo muy simple, que hay una estructura principal que podemos ver de pronto en 1 hora o en 4 horas, y hay una subestructura que se forma con temporalidades menores y que se forma basado en los retrocesos o los impulsos. Es decir, todo este impulso que vemos acá, todo este impulso que vimos morado allá, se puede ver de esta forma. Todo este movimiento, que no es más que un retroceso. Entonces, si entendemos que no es más que un retroceso, yo no voy a entrar a comprar aquí porque rompió estructura, sino que voy a esperar el movimiento estructural correcto, es decir, voy a esperar mi punto correcto, ¿vale? Como de la misma forma tampoco voy a empezar a vender en estos puntos, no voy a empezar a vender en estos puntos porque entiendo que mi estructura es alcista y lo que yo tengo que hacer en una estructura alcista es comprar. Entonces, yo sencillamente entiendo que esto es ruido, que hace parte de un retroceso, pero un retroceso complejo, como le llaman complex pullback, y voy a esperar que el mercado me dé nuevamente una opción de entrada para comprar, no para vender, ni me voy a dejar llevar por esta estructura interna, ¿vale? Eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo que hay que entender, vamos a dejarlo acá, no hay problema, para que lo entiendan. ¿Qué es lo segundo que hay que entender? Y es lo siguiente. Si bien es fácil identificar una estructura, lo que a veces se vuelve complejo es en qué momento de la estructura yo voy a comprar. Si este es mi impulso alcista, yo compro aquí, compro aquí, compro aquí, compro acá abajo, ¿dónde voy a comprar? ¿Dónde voy a comprar? Eso es lo que se vuelve un poco complicado, pero ya se lo voy a facilitar. En muchos de los cursos que yo anteriormente tomé, la estructura la explicaban de una forma errada. ¿Por qué errada? Les voy a explicar lo siguiente. Una forma errada porque al momento de explicar estructura hacían lo siguiente. Decían que el mercado, y esto que nunca se les olvide, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Qué decían muchos educadores? Que el mercado siempre venía a frenar en los soportes o en las resistencias. Este es un concepto que nosotros no usamos. Es decir, ¿qué dice la estructura tradicional o los educadores tradicionales? Que una vez el mercado rompe un nivel de resistencia, por ejemplo, va a volver a testearlo como si fuera un soporte. Y que una vez rompe un nivel, otro nivel de resistencia, va a testearlo como si fuera un soporte y seguir subiendo. Esto realmente no pasa con alta probabilidad en el mercado. Es decir, puede pasar, pero no es lo que pasa constantemente en el mercado. Esta no es la forma correcta de abordar o de buscar cuáles son los puntos exactos donde yo debo entrar a comprar o a vender. No es por soporte o resistencia, no es porque el mercado se frenó en este punto, va a venir a este punto. No, el mercado sube o baja por la oferta y la demanda. Punto. Como cualquier producto, cualquier activo, sea financiero o no sea financiero, sube y baja por la oferta y la demanda. Listo. Por ejemplo, hagamos un ejemplo muy básico. Digamos que tú estás comprando y vendiendo tenis Nike Jordan, por ejemplo. Tú dices, ok, lo compro a 300 y lo quiero vender a 500. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Tú lo compras aquí a 500, a 300, perdón. Boom, y dices, lo voy a vender aquí a 500. Entonces, boom, lo vendes. Tienes nuevamente utilidad. Perfecto, está bien. Entonces, luego nuevamente tú dices, ok, voy a esperar que baje un poco para volver a comprar y a revender. Entonces tú dices, ok, si baja a 400, yo lo volveré a comprar. Entonces tú dices, perfecto, vuelvo y compro. Y tú dices, ok, ahora voy a esperar a que llegue, por ejemplo, a 1000. Y tú esperas que llegue a 1000. Perfecto. Entonces, la razón por la que el mercado bajó hasta 400 y subió, quiere decir porque aquí hay bastante demanda, porque la gente está dispuesta a comprar en 400. Pero es porque ahí en ese precio, la gente está dispuesta a comprar, pero no tiene absolutamente nada que ver con que en este precio anteriormente se frenó. ¿Sí me explico? Es decir, si yo aquí compré
a 300. Mis Jordan los vendí a 500. ¡Boom! Luego los compré a 400. ¡Boom! Los vendí en 1000. No quiere decir que porque yo haya vendido en 500, quiere decir que en 500 es el punto donde yo tengo que volver a comprar. No, eso no tiene ningún sentido. El punto donde yo tengo que volver a comprar es un punto donde hubo bastante demanda. ¿Y cómo sé que hubo demanda? Porque en todo el movimiento alcista, en todo ese movimiento alcista, hay impulsos y retrocesos. En todo este movimiento alcista que vemos como un solo impulso, hay pequeños impulsos y retrocesos. Y hay unos impulsos y retrocesos que son mucho más importantes que otros, ¿cierto? Esos impulsos y retrocesos que son más importantes que otros, se los voy a explicar inmediatamente. ¿Cuáles son esos impulsos y retrocesos importantes? Son dos, o vamos a identificar dos. En un impulso siempre hay un origen de ese impulso, que sería donde inició el mercado, ¿cierto? Donde ese impulso tuvo potencia, donde la mayor cantidad de compradores dijeron, yo no quiero que baje más, yo aquí estoy dispuesto a comprar y por eso el precio se dispara, ¿vale? Y en ese punto exacto, que es el origen del movimiento, por lo general va a crearse lo que es un order block o un bloque de órdenes. Ese bloque de órdenes es como el rastro que se deja en el mercado los bancos centrales y el dinero grande, ¿cierto? Es como un rastro que nos deja, donde nos deja saber que a partir de ese precio, con ese bloque de órdenes, el mercado está dispuesto a subir. Adicionalmente, ese bloque de órdenes por lo general nos genera unos imbalances. Eso es algo que veremos después. Pero el punto o lo importante para entender la estructura es que en ese punto inicial, en ese origen del movimiento, hay una zona de demanda fuerte. Y esa es nuestra primera zona donde vamos a comprar. Nuestra segunda zona donde vamos a comprar, en este caso que es un ejemplo alcista, es lo que se llama un decisional o una zona de decisión. ¿Qué es una zona de decisión? Muy sencillo. Si aquí, en este punto, ¿cierto? El mercado tuvo una oferta grande porque se devolvió, hizo un retroceso, quiere decir que aquí hubo vendedores. Entonces yo voy a ver si en esta zona de venta, vamos a dejar esto para que se entienda mejor, si en esta zona de venta, que yo le digo supply, zona de oferta, el mercado respeta o no respeta esa zona. ¿Por qué? Porque así estemos en un movimiento alcista y en una estructura alcista, siempre hay zonas donde va a haber demanda y va a haber oferta, ¿cierto? Estamos claros. Pero que si estamos alcistas, yo lo que voy a buscar son zonas de demanda para comprar. Pero las zonas de oferta me sirven para identificar las demandas fuertes. Vamos a eso. Primera zona, el original del movimiento, ¿cierto? Vamos a ponerle un texto para que sea claro. El origen del movimiento, los nombres son lo de menos, el punto es el sentido común, donde el movimiento se origina y deja demanda. Y el segundo punto importante es el momento, lo que se llama un decisional, donde el precio decide que va a seguir subiendo. ¿Cuál es ese punto? Sería este punto de acá. ¿Por qué? ¿Por qué esto es un decisional y por qué es tan importante en el trading? Que cuando entiendas los decisional vas a entender mucho sobre la estructura. Porque el mercado venía subiendo, se encontró con un nivel de oferta, rechazó ese nivel de oferta y luego lo rompió. Quiere decir que este punto fue el punto de decisión donde el mercado prefirió respetar la demanda, respetar el alza y no respetar la oferta. Reaccionó a la oferta, empezó a retroceder y aquí fue donde el mayor nivel de demanda, los compradores decidieron, sean compradores, sean retail o sean grandes instituciones, se decidió que aquí iba a venir el próximo impulso. Ese nivel de decisión es el otro nivel que nosotros vamos a tener en cuenta para operar.
Entonces, perfecto. Ya con esto sabemos que en cada impulso vamos a comprar es en el retroceso de ese impulso. Pero el tema es en qué partes específicas. En el decisional de ese impulso o en el original de ese impulso. Punto. Punto. No es más nada. ¿Qué pasa si el mercado pues no tiene un punto de decisión claro, sino que sencillamente sigue subiendo? Pues no pasa nada. Solamente tenemos el origen del movimiento. Listo. Eso es todo. Entonces, esos son los dos puntos de estructura clara. Ahora vámonos al gráfico y miramos cómo en un ejemplo real podemos entender la estructura y la subestructura del mercado. Entonces, vámonos a diario, por ejemplo, y marquemos una estructura que se nos vea clara para explicar. Empecemos acá, por ejemplo. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Esto lo vamos a ver mejor. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Este está un poquito complicado. Vamos a dejarlo hasta ahí. Listo. Entonces, vamos a verlo igual que lo vimos allá. Ya lo marcamos en el gráfico. Sabemos que esto es lo que realmente está pasando. No me lo estoy inventando. Quitemos el gráfico y entendamos ahora sí el precio. ¿Qué está pasando? El mercado viene bajista, ¿cierto? ¿Qué hace aquí? ¿Dónde se mete? En un original. Se metió en el punto donde el mercado se originó. Listo. Luego de meterse en ese original, ¿qué hace? Rompe estructura. Rompe estructura. Cada que el mercado rompe estructura, nos está diciendo que está haciendo en este caso, una continuación del movimiento. Aquí hay un mínimo, aquí hay un máximo. Al rompernos este mínimo, ¿qué nos está diciendo el mercado? Que nuestro nuevo impulso vendría siendo de aquí a acá. Ese es el impulso que estamos analizando. ¿Por qué? Porque aquí había un mínimo y el mercado sencillamente lo rompió, ¿cierto? Entonces, rompe mínimo, máximo mínimo. Este es el nuevo impulso que yo estoy analizando. Sé que vengo bajista y este es mi nuevo impulso. Ahora, aquí en el mercado se evidencia algo que les explicaba arriba y es lo siguiente. Esto no es más que un retroceso. Esto es un complex pullback. Porque aquí, si bien tú puedes ver que hay como rompimientos hacia arriba, tú puedes ver que hay una estructura alcista, mi dirección, mi estructura es bajista. ¿Por qué? Porque solamente me cambiaría si me rompe este punto hacia arriba o me rompe este punto hacia abajo. Mientras se mantenga en este rango, todo lo que quiera hacer el precio aquí es un complex pullback. Es decir, es un retroceso complejo, un retroceso que tiene una subestructura. Hasta ahí todo claro. Mientras no me rompa el máximo y no me rompa el mínimo, este es mi impulso y todo esto hace parte de un retroceso. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? En este retroceso, mucha gente se puede confundir. ¿Por qué? Porque ¿qué dicen? Pero mira, es que aquí ya me rompió estructura hacia arriba y nuevamente me rompió estructura hacia arriba aquí. Entonces yo aquí tengo que estar comprando. Si me está rompiendo estructura, ya el mercado está alcista. No está alcista. No está alcista, está bajista. Esto es solamente una estructura compleja. Si tú quieres tradear la estructura compleja, eso es un tema diferente que lo puedes hacer solamente cuando tengas conocimientos más avanzados, pero por el momento solo tradea a favor de la estructura, ¿cierto? Entonces, en este caso no son rompimientos estructurales, sencillamente es un retroceso complejo. Mientras no rompa hasta acá arriba, todo esto puede llegar acá y es un retroceso complejo. En este caso el mercado rompió. Al romper, ¿qué nos deja? Nos deja un nuevo máximo y un nuevo mínimo. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Un nuevo máximo y un nuevo mínimo, ¿por qué? Porque rompió estructura. Vale, hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Pero antes de eso, antes de irnos hacia allá, voy a mostrarles algo. Voy a hacer un supuesto para que entiendan cuándo vender. Porque si todavía estamos acá, ¿cierto? Y el mercado viene subiendo, si viene subiendo, tú todavía no puedes vender.
No puedes decir, yo voy a poner una venta porque no sabes dónde vender, ¿cierto? Y está en una estructura interna alcista. Cuando ya rompe la estructura, pues sencillamente ya rompió el último mínimo y tú tienes que irte hacia un nuevo fractal o una nueva dirección de movimiento. Pero pensemos, ¿qué pasa? ¿Por qué hay traders que logran tomar unas operaciones de 1 a 12, 1 a 15, 1 a 20 de riesgo-beneficio tan buenas? Y es porque tú puedes combinar la estructura principal con la subestructura. Es decir, cuando esta subestructura se me vuelva bajista, ¿cierto? Yo puedo tomar una operación en venta. En este caso, cuando se volvió bajista, ya me había roto, o se volvió bajista, pero rompiéndome este mínimo. Por ende, ya esta es mi nueva estructura. Y yo tengo que buscar ventas aquí, en este retroceso de este impulso, ¿vale? Pero hagamos una simulación. Simulemos que el mercado, en vez de seguir bajando, vamos a ponerle otro color ahora, sigue subiendo, sigue una estructura. Todo esto es un retroceso, pero una estructura alcista, ¿cierto? Y nos hace esto. Y esta va a ser la clave del trading, ya van a saber por qué. Vamos a darle ahí, poner rojito, perfecto. Simulemos que el mercado se nos mete a otro punto de oferta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé yo que si bien estoy bajista, pero mi estructura interna está alcista? ¿Cómo sé yo cuándo debo vender? ¿Cómo sé yo cuándo debo vender? Sencillo. Y este es casi que la clave de lo que es Smart Money Concepts y tiene un sentido común bastante grande. ¿Cuándo sé yo que puedo empezar a buscar ventas? Cuando el mercado me hace un rompimiento hacia arriba, un rompimiento hacia abajo. ¿Cómo así? Es decir, el mercado, ¿qué está haciendo en este momento? Me está tomando liquidez de arriba y me está rompiendo la estructura que venía. Una vez el mercado me toma liquidez, esto se llama un barrido de liquidez, algunos le dicen sweep. Eso no se me va ahora mismo. Este sería un barrido de liquidez, vamos a darlo en otro color, allá en azul. Y esto sería el primer rompimiento estructural. Será mi primer rompimiento estructural. Vamos a dejarlo aquí, bearish boss. Perfecto. Entonces, ¿cuándo sé yo que puedo empezar a tomar ventas? Sencillo. Cuando mi estructura interna ya está correlacionada con la estructura principal. Yo vengo bajista, estoy en un retroceso donde mi estructura está alcista y en este momento se me vuelve a poner bajista. Ahí es donde yo tomo ventas. Ahora, ¿por qué necesito que me tome liquidez y luego que me rompa? Porque es muy sencillo. Mientras el mercado viene subiendo, ¿cierto? Cuando va haciendo una estructura, cada máximo lo que está haciendo es tomar liquidez del máximo anterior, tomar liquidez del máximo anterior, tomar liquidez del máximo anterior. Solo que, como está haciendo unos bajos más altos que el anterior, la estructura sigue alcista. Pero cuando el mercado me toma liquidez de lo anterior, es decir, me sigue la estructura alcista y en el mismo movimiento me rompe el último mínimo, ahí lo que me está diciendo es que está lista para retroceder. ¿Por qué? Porque ya tomó liquidez, ya no tiene más nada que ir a buscar arriba y inmediatamente me hizo un rompimiento estructural. Entonces, en ese momento yo entendería que este es mi impulso en una temporalidad menor. En este impulso voy a buscar mis zonas, que serían mis zonas de origen y mi zona de decisional, ¿cierto? Verán que este se metió acá. Y en este momento es donde yo, en este impulso, busco el retroceso, ya sea que lo venda aquí o que lo venda acá, para ahí sí tomar un trade a la venta. Y en ese trade a la venta es donde encontramos unas rentabilidades de riesgo-beneficio muy buenas. ¿Por qué? Porque logramos tomar trades con stop loss muy bajos, porque ya no vamos a irnos por encima de este máximo, porque una vez al sacar liquidez y a romper estructura, ya ese es el máximo que vamos a considerar, y podemos irnos con todo el movimiento estructural que viene el precio. Por eso hay 20 a 1, 12 a 1, 10 a 1, o como mínimo vamos a entrar a neutralizar el mínimo anterior o el máximo anterior. Como estamos bajistas, pues neutralizamos el mínimo y ese es nuestro take profit. En este caso sería un 12 a 1. Esa es la esencia de la estructura y la esencia de Smart Money, ¿vale? Ahora,
Por ejemplo, esto es una duda que les va a surgir y se las voy a quitar de una vez. ¿Qué pasaría si el mercado tomó liquidez, pero en vez de romper estructura hizo esto? ¿Hubiera podido tomar este trade? No, yo no lo hubiera podido tomar. Y si ustedes siguen rigurosamente la estrategia de Smart Money, tampoco debieron tomarlo. Porque así el mercado se haya dado el movimiento a la baja y se haya dado el trade, en este punto donde estoy yo no podía adivinar que aquí iba a bajar. ¿Por qué? Porque el mercado seguía alcista. El mercado seguía impulso, retroceso. Como esto no me rompió, esto es un retroceso, esto no es un rompimiento. Entonces, ¿yo qué voy a esperar? Que el mercado siga subiendo, que me haga otro impulso. Yo no puedo adivinar que este nuevo impulso va a ser más bajo que el anterior y que de ahí va a bajar. No lo puedo adivinar. Solamente si me rompe la estructura, ahí sí puedo pensar en que aquí voy a vender. ¿Por qué? Porque este ya fue el máximo, ya me lo está diciendo. Que tomó liquidez, rompió y este fue mi máximo. Si esto me hace aquí esto no me está diciendo que fue mi máximo. El mercado puede seguir subiendo sin ningún tipo de problema. Ahora bien, si el mercado no rompe acá, pero me rompe luego, yo ahí sí puedo pensar en que cuando suba, tomo la venta. ¿Ya? Eso es. Pero lo ideal es que en el mismo movimiento el mercado rompa arriba, rompa abajo y tomo la venta. Esa es la esencia de la estructura en Smart Money Concepts, y esto es una ayuda muy grande para nunca perderse en el mercado. Nunca te tienes que volver a perder en el mercado, porque entiendes que estás en una estructura y que esa subestructura no es más que un retroceso hasta que no te rompa o el máximo o el mínimo. Y cuando ese retroceso o esa subestructura se ponga a tu favor, tomando liquidez y haciendo el primer rompimiento estructural, listo, tú ahí tienes una venta segura. Ahora, quitemos esto, o pues sigamos cómo viene el movimiento, cómo viene el precio. Sigamos analizando cómo venía el mercado. El mercado, entonces, habíamos dicho que al haber hecho este último quiebre de estructura, ¿cierto? Este último boss, este era mi nuevo impulso. Entonces, si este es mi nuevo impulso, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener una zona de oferta, que sería mi origen, y otra zona de oferta que sería mi decisional. En este caso, pues ya podemos prenderlo acá, pero aquí hay dos zonas de demanda. En estas dos zonas de demanda, el mercado, en una temporalidad menor, porque aquí estamos en diario, pero en estas dos zonitas de demanda, en una temporalidad menor, tuvo un rechazo, y en ese rechazo fue que el mercado volvió a encontrar su entrada. Es decir, en estos dos puntos, a no confundirlos con las velas, en estos dos puntos de demanda, este impulso tuvo un retroceso, generando un decisional, ¿cierto? Y dándome mis dos zonas, decisional y original. Y es por lo cual, cuando el mercado rompe la estructura, me hace este boss, se mete al decisional y no al original. Siempre hay dos zonas, no puedes saber cuál de las dos es imposible. Tú lo que puedes hacer es dividir tu riesgo o empezar a confluir otras cosas. Dónde hay mayor volumen de operación, cuál fue el movimiento más acelerado, dónde quedaron imbalances, hay otras cosas. Pero pues también sencillamente puedes dividir tu riesgo. Ahora, listo, ¿qué hace el mercado? ¿Hace otro rompimiento estructural o no? Sí, entonces, nuevo mínimo, nuevo máximo. ¿Por qué? Porque me hizo otro boss. Entonces, sigo hacia abajo. Estamos perfectos. Y aquí va a venir una cosa bien importante que pasa mucho en el mercado, ¿vale? Porque el mercado nunca es tan bonito como se ve, ni como se explica, ni como están en los libros, ni como salen las estrategias. Siempre va a tener movimientos erráticos y hay que estar preparados para esos movimientos. Entonces, volvemos a lo mismo. Impulso, boom, retroceso. Yo en este impulso también tengo dos zonas. Zona número 1, mi original. Zona número 2, mi decisional. Vamos a aprender porque aquí no se ve cuál es el decisional. Pero bueno, aquí claramente hay una pequeña zonita de demanda. En esa zonita de demanda, pues se me forma mi zona de oferta. Y por eso, esto hay que verlo en menores temporalidades para entender a ciencia cierta o para entender con precisión dónde está
¿dónde está el rechazo de la zona? ¿Cierto? Porque aquí en un día pues se ven las velas, pero si nos bajamos a una temporalidad menor, pues el rechazo de la zona es evidente. No quiero irme porque se me va el gráfico, pero en una temporalidad menor, cuando veamos estructura avanzada, pues se va a ver como en esta zona de demanda el precio rechaza, se viene para acá, ¿cierto? Hace un rechazo a una temporalidad menor, es evidente como rechaza, viene, y antes de seguir bajando, pues me va a dejar una zona decisional o una zona de decisión. Y esas zonas de decisión es donde el mercado viene y se mete. Listo. Pero sigamos, porque aquí hay algo bien importante, que pasa mucho y que también será una duda que cualquier persona puede tener. Listo, entonces vamos a quitar esta zona para no confundirnos. Tenemos nuestro nuevo impulso, origen, decisional, y el mercado ¿qué hace? Viene, hace un retroceso y vuelve y rompe estructura. Y resulta que en ese retroceso ni se metió al decisional ni se metió al original. Miércoles, ¿y ahora qué hago? Y ahí es donde el trading se pone interesante. El trading no es tú tener una estrategia que el 100% de las veces funcione. El trading es tener una metodología que te permita tener un entendimiento del mercado para tú tomar decisiones acertadas, para tú tomar decisiones basadas en un conocimiento, decisiones basadas en alta probabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Estamos aquí, estamos esperando el retroceso, y resulta que el mercado no llega a nuestras zonas, nos deja botados y vuelve a hacer un rompimiento estructural y tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? O bajo a esta zona mi nuevo máximo y mi nuevo mínimo, o me mantengo y espero a que llegue a mi decisión. Y esas son las decisiones que vas a tener que tomar en el trading. Entonces, cuando vayas aprendiendo, vas a ver que se va a volver mucho más sencillo. Listo, el mercado no llegó a mi decisional. ¿Yo qué hago? Yo puedo decir, perfecto, mi alto sigue siendo este. ¿Por qué? Porque realmente aquí había unos vacíos de liquidez, había unos imbalances que el mercado no vino a liquidar, pero lo que voy a ajustar es el mínimo. Ya mi mínimo no es este, sino mi mínimo es este. Y sí, claramente hay un rompimiento estructural, no se puede obviar. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Qué hacemos en esos casos? Tú puedes hacer dos cosas. Una, tú dices, perfecto, este es mi nuevo máximo, aquí yo debería buscar una venta, pero entiendo que tengo dos zonas más. Tú eliminas la zona de origen, porque es la zona ya más lejana al precio, y te quedas con dos zonas. El decisional del movimiento anterior y este impulso o este inicio de este impulso. Y tú pues sencillamente divides tu riesgo entre estas dos zonas. Punto. Lo segundo que puedes hacer es esperar en una temporalidad bastante baja, que puede ser 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, una entrada por confirmación en esta zona o en esta zona. Entonces, si estamos en este punto, ¿cierto? Estamos en el mercado, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros en este punto vamos a esperar que el mercado en una temporalidad menor pues nos haga lo que ya sabemos. Viene subiendo, porque claramente venimos de un retroceso, ¿cierto? Viene subiendo, vamos a esperar que nos saque liquidez, nos rompa estructura y aquí entramos en nuestra operación para seguir bajando. Si el mercado no nos hace eso, sino que por el contrario nos hace esto y sigue subiendo y sigue, baja, sube, sigue, pues ahí no hubo una entrada, entonces nos ahorramos un stop loss. O en caso de que el mercado sí haya hecho eso, te sacó liquidez, te rompió estructura, te dio la entrada perfecta, bajó y luego, ¿qué te hizo? Boom, te sacó un stop loss, no pasa absolutamente nada. Los stop loss son parte de toda estrategia de trading. Entonces, como el mercado es errático y nunca tiene un 100% de acierto sobre ninguna estrategia, vamos a experimentar stop loss. Eso es completamente normal. Entonces, si el mercado te dio todos los parámetros y todas las indicaciones para que tú aquí entras y te sacó, pues sencillo, tienes un stop loss, una operación de pérdida, pero sabes que tienes otra zona aquí para esperar. Y esta zona, créeme que te va a compensar. Si aquí arriesgaste, por ejemplo, arriesgaste un 1% en esta primera entrada, listo, tienes un 1% abajo. Y el mercado viene y te tocó en esta segunda
en este segundo nivel y tú como mínimo neutralizaste este mínimo, o sea, no lo dejaste correr más, ahí tienes un 1 a 8. Entonces, ¿qué tienes? Perdiste 1, ganaste 8, tienes un 1 a 7. ¿Está mal? No, para nada. No pasa absolutamente nada. ¿Y qué pasa? Si el mercado rompió la estructura y se devolvió a un punto más arriba, sencillamente fue que todo este punto que vimos acá, el mercado dijo, ese punto es liquidez de mercado. Ahí se me borran las líneas porque las tengo seteadas que solo se vean en temporalidades menores para que no me ensucien el gráfico y por eso ahí se me van. Pero esto no quiere decir más nada que liquidez, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando estamos aquí no sabemos si esto es liquidez o es una zona fuerte de oferta. No lo sabemos. Pero no importa. No hay que saber o no hay que adivinar, porque el trading no se trata de adivinar, no hay que adivinar qué va a pasar para tú hacer plata en el mercado. Solo hay que entender la estructura y saber que a veces, en algunos momentos, es errático. Y que si el mercado rompió estructura y este era el nivel que tú en teoría esperabas para seguir vendiendo y no se te dio, entonces quiere decir que todo eso fue liquidez y que el nivel correcto donde el mercado tenía la mayor cantidad de oferta y tenía imbalances y el algoritmo del trading debía venir a mitigar es este nivel. Como ya tú también lo tenías mapeado, aquí tomaste tu entrada. Perfecto. Tomaste tu entrada, el mercado volvió y rompió estructura y ¿qué haces? Lo mismo. Máximo, mínimo. Este es mi nuevo impulso. Punto. En ese nuevo impulso tengo dos zonas, ¿cierto? Tengo el origen del movimiento y tengo un decisional. ¿Dónde está el decisional? Pues claro, aquí hay dos zonas de demanda, que esas dos zonas de demanda me tuvieron que crear en este movimiento, en una temporalidad menor, un momento o un periodo de decisión, un nivel de decisión, donde el mercado definitivamente decidió que aquí, en este nivel, tenía que retroceder. Aquí está, casi siempre es claro. Nivel de demanda, nivel de demanda. Aquí lo vemos en un día. Pero si nos bajamos de temporalidad va a ser mucho más fácil de ver. Pero se ve, es evidente que aquí el mercado viene una vez, rechaza, toca una vez, rechaza, llega hasta acá arriba y pum, y ahí sí luego comienza a retroceder. En este nivel el mercado tuvo un momento de indecisión, ¿cierto? Había una zona de demanda que intentó respetar y la decisión fue seguir bajando. Entonces ese nivel de decisión o decisional es el que nos da nuestro nuevo punto de entrada, donde el mercado vuelve, llega, toca y encuentra suficiente fuerza para seguir bajando. Eso es todo. Entonces aquí tuvimos nueva entrada. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Estamos en diario, máximo, mínimo, nuevo rompimiento estructural, así como este de acá arriba que no lo marqué, pero igual aquí está. ¿Y cómo estamos ahora mismo? Pues bajistas. ¿Qué estábamos esperando aquí? Que hubiera un retroceso, esto es lo que está pasando ahora mismo, un retroceso ya sea hasta nuestro original o hasta nuestro decisional. Hay que ver ese retroceso en donde se metió, si aquí había un nivel de demanda, este original hasta dónde se metió, por qué fue ahí, ¿cierto? Aquí yo creo que se puede ver, bueno, es que no tenía el marcado, se mete acá, perfecto. Miren que aquí pasó exactamente igual a lo que pasó allá arriba, son patrones que se repiten. ¿Qué pasó? El mercado rompió estructura aquí. En teoría, pues, no rompió estructura. Tú ibas a interpretar que este era el nuevo máximo y el nuevo mínimo. ¿Y qué hizo? Se metió hasta un punto estructural arriba. Igual que hizo acá. Rompió estructura, tú pensabas que iba a ser aquí y se metió hasta un punto que fue el decisional de acá arriba. Exactamente hizo lo mismo antes de retroceder acá. Impulso, retroceso, el retroceso hizo un rompimiento en falso, un pequeño rompimiento estructural y en vez de meterse hasta el origen de este último movimiento se metió al decisional de todo mi movimiento principal. Sencillo, hacer lo mismo. Eliminas la zona porque está demasiado lejos, pones tu nueva zona de oferta y tienes dos zonas de oferta. O una o otra te van a dar el trade ganador. Y si pierdes uno aquí, créeme que con esta metodología y con entradas precisas, porque la idea es ir reduciendo a temporalidad al momento de entrar, tú aquí esperas exactamente lo mismo que te he dicho en otras ocasiones, en este puntico
Esperas que el mercado te dé liquidez, quiebre, boom, y está la bajada. Si en este pequeño punto esperas esto en temporalidades menores, aquí tienes un trade. Listo, eso es todo. No es más nada ahí. Ese es el resumen de la estructura de mercado que si bien partimos de un tema básico, ya podemos evidenciar cómo desde la misma estructura del precio lo podemos entender. Cuando tú no sepas qué hacer y el precio te tenga confundido, llévale la estructura con las líneas, quita el gráfico y entiende qué está pasando. Que